Hola, buenas tardes, buenas noches, felices fiestas, podríamos decir. Soy Cuautli Juliano II. El día de hoy vamos a hablar un poco precipitadamente sobre estas fechas de hoy, sobre las festividades, las celebraciones de hoy. Normalmente en todo el año, pues, es una época gris. La parte más esperada, más apreciada del año son estas fechas. La parte que comprende de octubre a principios de enero. Por alguna razón será. No lo sabemos a ciencia cierta. Todo el resto del año es mediocre, un poco grato, quizás en verano, para ir a la playa, al río, a comprar vacaciones de verano. Pero es muy poco considerando lo que es Navidad y época de Día de Muertos o Halloween, los Reyes Magos. La época buena, para la mayoría, todos, siempre, son estas fechas. Así que el significado de estas fechas es algo que nos debe interesar mucho. ¿Qué se celebra en estas fechas tan importantes? ¿Es Navidad? ¿Es Jesucristo? ¿Es Santa Claus? Primero vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Santa Claus? En sus más remotos orígenes eran el dios Sol, el Sol Invictus, todas las deidades solares de todas las culturas y razas. Y por otra parte tenemos a Odín y otros dioses precristianos. Lo que más se dice sobre Santa Claus, hay muchos que están enojados con Santa Claus porque le roba el protagonismo de esta celebración a Jesucristo. Claro, ellos adoran a un Dios celoso, a un demiurgo hecho carne y no toleran ni por un momento, ni por un mes, ni siquiera por un par de días que Jesucristo comparta lugar con una deidad pagana como es Santa Claus, ¿no? Lo curioso es que Jesucristo también es pagano, está tomado de los ritos mistéricos, el héroe divino que muere y resucita está tomado de elementos gnósticos del siglo I, el mito de Mitra, Osiris Dioniso, Baco, Atis, todo, hasta Huitzilopochtli hace lo mismo, muere y resucita Quetzalcóatl, todo. Así que, ¿por qué esta gente quiere hacernos creer que Santa Claus es malo? Porque es pagano, mientras que Jesucristo, que también está plagiado de los paganos, es malo, es bueno. Y bueno, vamos a ver la evolución de Santa Claus. Santa Claus, como lo conocemos, nunca fue así. En un principio en el norte de Europa, porque esto tiene gran contenido norte europeo, nórdico. En un principio no era como lo conocemos, era Odín, larga barba, pues ropas de invierno, aunque no eran las de hoy en día. Más adelante la iglesia se robó este mito y lo condensa en la figura de San Nicolás de Bari y nos vende la idea que era un santo bonachón que regalaba cosas a los niños. Por otro lado, los aleccionaba con una vara. Por otro lado, era un bárbaro intelectual que no podía entablar una conversación teológica con alguien. Hay un retrato de San Nicolás golpeando a un arriano, golpeándolo, porque cuando una persona se queda sin argumentos, no queda otra más que recurrir a la fuerza bruta, ¿no? A la fuerza bruta, haciendo énfasis en esta palabra. Pero ese no es el lado más siniestro de San Nicolás. San Nicolás quemaba, destruía templos paganos, es decir, quemó el templo de Artemisa allá en el Mediterráneo, quemó otros templos. Ese se supone que debe ser el ejemplo de nuestra tradición, de nuestra celebración, de nuestra festividad. Por supuesto que no puede ser San Nicolás, por mucho que la Iglesia Católica lo diga. Más adelante, ya cuando Europa se vuelve protestante, se vuelve a la infalibilidad bíblica, entre comillas, porque la Biblia no tiene nada de infalible. Bueno, la gente dejó de ser protestante en el norte de Europa, dejó de ser católica y se vuelven protestante en el norte de Europa.
Y con el tiempo se toleró la Navidad, Santa Nicolaus. Pero luego no, esto es idolatría. ¿Cómo nuestro Jesús va a competir contra Santa Claus? Trató de prohibirse, pero volvió de otra forma. Volvió de otra forma, luego son exportados a Estados Unidos todos los más radicales cristianos que no querían nada que ver con el paganismo filtrado en la Iglesia Católica. Por un tiempo los puritanos gringos, los proto gringos, estuvieron así, ¿no? Sin tradiciones, sin nada como, bueno, estamos en una cárcel, el carcelero no quiere que sus presos ni por un momento sientan alegría, festejen, ¿no? Este es un valle de lágrimas, ¿no? Porque esta cárcel la gobierna el demiurgo Jehová. Pero no, con el tiempo empezaron a inmigrar italianos, holandeses, se hace el Papá Noel que ya conocemos, el Santa Claus, ¿no? En un principio era verde, luego viene el capitalismo, la era industrial, lo hacen rojo, Coca-Cola lo hace, lo usaban para promocionar artículos, bueno, de consumo, etcétera. Y más adelante, si vamos a los días de hoy, Santa Claus es un superhéroe prácticamente. En todas las y no solamente Santa Claus, tenemos el perro que salvó la Navidad, una película de Hollywood, ¿no? Vamos a la canción que nos canta Luis Miguel. Santa Claus ya es todopoderoso, igual que Jesús. Tuvo una evolución similar. En un principio, Santa Claus, robado de mitos paganos como Odín y otros, luego lo hicieron un padre católico, luego lo hicieron un vendedor, luego lo hicieron pues un ayudante de Jesucristo y luego lo hicieron, como dice Luis Miguel, sabe de ti, sabe de mí, él lo sabe todo, de noche de día te ve, no intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. Y parecería chiste, ¿no? Parecería chiste y parecería que estoy hablando en contra de Santa Claus, pero es que el mismo proceso de evolución, podríamos llamarle teléfono descompuesto, ocurrió con Jesucristo. Jesucristo en un principio era un hombre que se portó muy bien con su Dios tribal y luego ese Dios lo eleva por encima de los ángeles. Está en las cartas de Pablo, nos habla de espíritu de adopción. En Hebreos dice, bueno, Dios le elevó por encima de ángeles. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios, siéntate a mi diestra y pondré a tus enemigos por estrado de tus pies? Todavía hasta el año 150 en el libro de Hechos, la carta de Hechos de los Apóstoles, no sé si es carta o es libro, pero en Hechos de los Apóstoles, creo que fue el último libro escrito del Nuevo Testamento. En el primer discurso de Pedro dice, este Jesús que ustedes mataron, Dios la ha hecho, Señor y Cristo. No dice Él era el Cristo, no dice Él era Dios, dice Dios la ha hecho, Señor y Cristo. En fin, San Pablo, que escribió antes que todos, no nos habla nada de su divinidad. Nos dice nacido de mujer, como todo el resto de la humanidad, de la tribu de David, de la casa de David. Bueno, eso no indica tan gran cosa. El nacimiento para nada es mencionado. Más adelante es escrito el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos no trata nada del nacimiento, nada de la infancia. El Evangelio de Marcos, el primer Evangelio escrito, nos habla de Jesús a partir del bautismo de Juan. Nada más. Nada más, no toca detalles. Pero el Evangelio de Marcos, de inspiración paulina, sirve para escribir el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo nos habla que Jesús es hijo de Dios desde la concepción. Para Pablo y para las cartas que fueron escritas antes de los evangelios, Jesucristo es hecho hijo de Dios en el cielo, lo establece en sumo sacerdote, está en Romanos. Para Marcos es hecho hijo de Dios durante el bautismo, el cielo se abre y dice, este es mi hijo amado en quien me complazco, que está en las catacumbas de Egipto, está tomado de ahí. El faraón es mi hijo que abrió mi vientre y en él me complazco, está en las catacumbas de Egipto. Pero también es
Es una referencia al Salmo 2 de mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Así que Jesucristo es hecho hijo durante el bautismo de Juan según el Evangelio de Marcos. Más adelante viene Mateo que le incrementa más a Jesús. ¿Qué nos dice el Evangelio de Marcos? Desde el momento de la concepción por el Espíritu Santo. Una cosa para nosotros normal porque tenemos toda nuestra vida y tenemos varios siglos como humanidad escuchando esto, pero en el siglo primero decir que Jesucristo fue hecho hijo de Dios porque el Espíritu Santo fecundó a María es prácticamente herejía. En el Evangelio gnóstico del libro secreto de Juan nos dice, se dice que Jesucristo, que la Virgen María fue fecundada por el Espíritu Santo. Esto es falso porque una mujer no puede fecundar a otra mujer. Bueno, saliéndonos un poco del tema, el Espíritu Santo en el siglo primero y segundo era mujer. Por eso se le llaman la paloma. Por eso en las cartas paulinas se dice que intercede por nosotros con llantos indecibles. Hay una referencia. Pablo dice, intercedo por vosotros, hijos míos, con gemidos indecibles, ¿no? Por vosotros, hijos, me duelo. Es una referencia al Espíritu Santo. En fin. Bueno, tenemos que en las cartas de Pablo no menciona nada de Jesús. Marcos lo hacen hijo de Dios con el bautismo. Luego Mateo es un ángel anunciado. Dios fecunda a María. ¿Y qué nos dice más allá del nacimiento? Los cristianos generalmente dicen no sabemos el día en que nació, porque no fue el 25. El 25 es el día del sol invictus. Los elementos folclóricos están tomados de Mitra, de Yule, de Saturnalia y acá en América de elementos prehispánicos. Entonces, no solamente que no saben qué día nació, no saben en qué año nació. En el Evangelio de Mateo se nos dice que nació durante el edicto de Quirino, del 6 después de Cristo. No, eso fue en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo, que nos habla de la matanza de los inocentes, que no está registrada en la historia, nos dice que en los días de Herodes, porque Herodes quería matar al próximo rey y mata a muchos niños y Jesús jamás reinó. Eso es lo más curioso, lo mataron para que no fuera rey y no reina. Siempre se la pasó vagabundeando, ¿no? Eso es lo que le recrimina a Celso. ¿Por qué mataron por tu causa tantos niños inocentes si no reinaste? Es divertido si lo pensamos. El asunto es que Herodes hace esta matanza y Herodes muere el 4 antes de Cristo. Luego viene Lucas, en que no solamente Jesús es anunciado, sino Juan el Bautista es anunciado y es circuncidado al 8º día en el templo. Es decir, que por una parte en el Evangelio de Mateo, Jesús tiene que huir a Egipto para que no lo vea Herodes, pero por otra parte es purificado en el templo al 8º día. Como niño judío tiene que ser consagrado a Jehová al 8º día del nacimiento. Está en Levítico esa ley. ¿Y cuándo nace según el Evangelio de Lucas? En el edicto de Quirino. Tienen que ir en el edicto de Quirino del 6 después de Cristo. Es decir, que hay un lapso de 8 años en los que pudo haber nacido de Jesús. No solamente que no saben qué día, no saben qué año, si es que nació. Y luego más adelante, 20 o 30 años después, en el año 105 o 110, el Evangelio de Juan desecha todo lo anterior y no nos habla nada del nacimiento. Él empieza con un Jesús preexistente. Y en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y luego nos habla de nuevo, como lo había dejado Marcos en un principio, con Juan el Bautista. Así que podríamos hablar, sobre todo los protestantes, Santa Claus es idolatría, es falso. Pero Jesucristo también, lee la Biblia, pero como debe de ser. Así que no podemos confiar en Santa Claus, pero tampoco podemos confiar en Jesucristo. Es decir, ¿cómo podemos confiar en un evangelio que en el primer capítulo ya nos está mintiendo? La gente no lo entiende, ni lo entenderá. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Entonces, ¿qué celebramos? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal
sería dejar todas esas costumbres, pero como no es fácil, vamos a dar el significado que nosotros queramos. Bastaría, bastaría que estos días de aguinaldo, es decir, un poquito más de libertad económica, de holgura económica, perdón, días con los familiares, un clima frío en el que se apetece comer, la convivencia familiar es más agradable con este clima frío en una casa, pese a que sea una degeneración. En un principio estas fechas eran festejadas en el bosque, en el norte de Europa, en la naturaleza. Más adelante, en el pueblo, en la plaza del pueblo. Pasan los años y era dentro de las casas. Y pasan los años y ahora vienen los protestantes y nos dicen, no, ni siquiera festejen dentro de las casas. Por mucho que existe el robo de mitos y la falsificación histórica, no podemos no festejar porque estaríamos cayendo en ese juego. La Navidad y todos sus elementos se han convertido en cascarones vacíos. Son caricaturas de lo que alguna vez fueron. Así como Santa Claus es una caricatura de Odín, un principio antisacerdotal, en el que se eliminaba a los sacerdotes porque no era un Dios que pedía sacrificios o dinero, sino que era un Dios que Él te daba a ti sin amenazas, simplemente era un trato. Así como Jesucristo es una caricatura, una sombra de lo que alguna vez fueron los dioses solares. Es un Mesías que llora, que sufre, que ese no puede ser muy divino que digamos. Así que, ¿por qué no vamos a tener, si ellos tuvieron la libertad de robarse esos mitos, por qué nosotros no vamos a tener la libertad de festejar, pero conscientemente? Y no criticar a los otros, que festejen o no. Ellos tienen la idea de no, egoísta no sería monoteísta, de no querer tolerar, o por lo menos tratar de comprender por qué la gente se siente tan atraída por estas fechas. La respuesta sería por costumbre, pero las respuestas fáciles no siempre son las mejores. Entonces, ¿por qué tenemos esta necesidad de festejar? Bueno, evidentemente la gente quizás no lo acepte. Existe un mundo invisible. Nuestras mentes están conectadas a través de una red álmica. Alma viene de almacén. Y estamos todos interconectados. En esta red que se originan en los pensamientos, existen unas figuras llamadas egregor, figuras astrales. Se alimentan de los pensamientos. Son formas astrales que vienen de los pensamientos, nosotros los creamos, pero en determinado momento, al ser tan fuertes, ellos toman una especie de conciencia, pese a que no son seres vivos como tal, y para seguir, y como todo ser vivo, aunque no lo sean del todo, necesitan seguirse alimentando y nos meten estos pensamientos en nosotros. Por eso es muy difícil, por mucho que uno se diga ateo, por mucho que se diga anti-Navidad, anti-Jesús, anti-Santa Claus, es muy difícil pasar estas fechas sin cantar un villancico, sin tener ganas de probar alguna comida típica de estas fechas del año. Es muy difícil. Ese egregor ya es incontrolable. Él nos controla a nosotros. Por eso todas las dictaduras, todos los gobiernos, todos los grupos que persiguen algo de poder toman en cuenta esto. Este es un egregor, este es una festividad, esto es un mito que ya no puede ser destruido. Por mucho que los protestantes y los judíos y los católicos se peleen por él, o quieran destruirlo, o quieran tergiversarlo, eso es imposible. ¿Y quién nos impide a nosotros robarnos la Navidad? Que para Hollywood y sus películas del Grinch que se roba la Navidad, el perro que salvó la Navidad, eso es herejía. Pero no, simplemente es recuperar lo nuestro. Así que el contenido de esta Navidad se lo tienes que dar tú. Conforme a tus intereses, espero que sean los más conscientes que puedas, pero ese es el mensaje. Lo ideal sería investigar qué significa cada elemento, cuál es el trasfondo histórico, cómo puede ser usado como arma política o comercial.
Pero como estamos en liberalismo, el dinero es poder político si lo sabes usar. Así que bueno, dejo esto para que sea reflexionado. No se dejen con la idea, no se queden con la idea de que Jesucristo o Santa Claus, cuál de los dos cuál, no hay que pelear por algo tan insignificante. Si Santa Claus es falso, Jesucristo lo es también. ¿Por qué está mal burlarnos de uno y del otro no? A ver. Bien, nada más que decir. Bueno, hasta luego.